¿Qué tal? Es un gusto saludarlos. Vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra de Dios y lo haremos basados en el pasaje de San Lucas capítulo 2, versículo 41 al 52. Este tema se llama No pierdas de vista a Jesús. Vamos a hacer la oración como de costumbre para pedir la bendición de Dios. Bendito y amante Padre que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos porque nos has preservado con vida. Y a pesar de las dificultades que nos hemos encontrado, Señor, todavía tenemos la libertad de sentarnos a tus pies y poder escuchar tu voz a través de tu santísima palabra. Enséñanos, Señor, a través de la historia sagrada, y que cada uno de nosotros aprenda la lección y podamos estar pendientes de nuestra comunión contigo. No permitas que estemos lejos de ti. Bendice a tu pueblo donde quiera que esté. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Muy bien, en San Lucas capítulo 2, versículo 41, dice de la siguiente manera: Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Se está refiriendo a los padres de Jesús, a sus padres terrenales. José y María, como fieles judíos, iban a la fiesta de la Pascua todos los años a Jerusalén. Recuerden ustedes que la fiesta de la Pascua, según Levítico capítulo 23, se celebraba una vez al año, el día 14 de Nisan. La Pascua, junto con la fiesta de Pentecostés y la fiesta de las cabañas, eran las tres fiestas más importantes en el año del calendario judío. Ustedes en Levítico capítulo 23 van a encontrar 7 fiestas, pero estas 3 eran principales porque se requería la presencia de todos los judíos en Jerusalén. Sigue diciendo el versículo 42. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Cuando Jesús cumplió 12 años, dice el Evangelio según San Lucas, que subió con sus padres para participar de la fiesta. Cuando los hijos cumplían 12 años, para los judíos era muy importante, porque decían que a los 12 años un individuo ya era responsable de sus actos delante de Dios. Recuerden ustedes que el Señor, por medio de Moisés, instruyó a su pueblo para que desde muy pequeños memorizaran la ley. De hecho, desde que cumplían los 5 años, todos los judíos, hombres y mujeres, memorizaban la ley, para que cuando tuvieran 12 años, ellos ya sabían distinguir entre lo bueno y lo malo respecto a las cosas que vivían a su tierna edad. A los 12 años era la edad clave para que el niño se hiciera responsable de sus actos delante de Dios, puesto que se le había instruido en el camino del bien. Por eso es que el Evangelio de San Lucas dice que Jesús iba a participar de la fiesta de la Pascua a los 12 años. Antes no participaban porque no podían comprender todo lo que esta ceremonia significaba. Recordemos también que esta ceremonia de la Pascua era una fiesta profética que anunciaba precisamente el sacrificio de Cristo. Como todos sabemos, Jesús fue criado en Jerusalén. Como todos sabemos, Jesús fue criado en Nazaret. Y por eso era necesario que se trasladaran a Jerusalén. Más o menos de Nazaret a Jerusalén hay unos 100 kilómetros. Y como en el tiempo de Jesús se andaba a pie, o lo más rápido en lo que se podía andar era en burrito o en caballo, entonces para recorrer esos 100 kilómetros se llevaban 3 o 4 días. La gente de las comunidades que iba a ir a celebrar las fiestas a Jerusalén se ponía de acuerdo. Se hacían caravanas, amigos, vecinos, compañeros,
parientes, se juntaban todos, cargaban sus cosas en los animales y entonces emprendían la caminata hasta Jerusalén. Aprovechaban la luz del día para viajar y cuando caía la noche ponían su campamento, descansaban ahí y a la mañana siguiente, cuando de nuevo daba la luz del sol, podían seguir avanzando. Por eso, como dijimos, se llevaban 3 o 4 días para llegar a Jerusalén. Este es el viaje que Jesús tuvo que hacer con su familia y con otros miembros de la comunidad. Entonces, dice este evangelio que Jesús participó de la fiesta en Jerusalén. ¿Qué alegría debió haber sido para Jesús poder participar de esta fiesta? Y más aún, era algo especialísimo, porque Él era el Cordero Pascual, que años más tarde tendría que ser sacrificado. Esta fiesta de la Pascua fue instituida la noche del Éxodo y servía para recordar la liberación que Dios hizo con su pueblo allá en Egipto. Pero también esta fiesta servía como una profecía de que Cristo sería el Cordero Pascual para liberar a la humanidad del pecado. Qué interesante es saber que el Señor a través de estas fiestas les enseñó a ellos el plan de salvación. Y Jesús, al participar de la Pascua, comprendía mejor cuál era su misión aquí en la tierra. Entonces, todos participaron de la fiesta de la Pascua y así como llegaron a Jerusalén, así tenían que regresar. Por eso dice el versículo 43, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre. Miren lo que pasó. Entre la caravana, entre toda la gente, entre todos los amigos, los padres de Jesús se distrajeron y comenzaron el regreso, pero no se aseguraron que Jesús estuviera allí. Dice el versículo 44, pensando que estaba entre la compañía, anduvieron durante un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. ¿Cuánto tiempo anduvieron? ¿Cuánto tiempo caminó José y María hasta que se dieron cuenta de que Jesús no iba? Dice que caminaron un día de luz. O sea que amaneció en Jerusalén, ellos salieron de allí y al caer la noche se dieron cuenta que Jesús no estaba. El deseo de todas las gentes nos dice que cuando María necesitó de la mano ayudadora de Jesús es que se dio cuenta que Jesús no iba en la compañía, no iba en la caravana. ¡Qué aflicción debió haber sentido María al saber que su hijo Jesús, el único, no estaba con ellos! ¡Qué aflicción debió haber sentido el corazón de José al saber que habían perdido al hijo que se les había encomendado! Pensando en esto, quiero contarles que hace tiempo estaba en Chiapas y allá en Chiapas hay familias muy numerosas. Hay hermanas que tienen 10 hasta 12 niños. Y cuando les platicaba este pasaje de las Escrituras, les decía, yo creo que si ustedes pierden a un niño, pues no se van a dar cuenta luego. Tal vez no le tomen mucha importancia, porque si tienen 10, 11 niños, pues perder uno no es gran cosa. Pero una de ellas me dijo, aunque tenga 12 o 14 o 15, si pierdo uno, es un hijo que yo tengo que salir a buscar. Eso me impresionó porque si una madre de familia que tiene 15 hijos se preocupa demasiado cuando pierde uno, imagínense a María que solamente tenía uno que cuidar y a ese uno había perdido. Ellos pensaron, dice el versículo 44, ellos pensaron que allá iba. Ese fue su más grande error.
Dieron por hecho que Jesús iba, pero en realidad Él no iba. Y cuando se dieron cuenta que no iba, entonces se espantan. Pero como estaba cayendo la noche de ese primer día de viaje, no pudieron regresar. Tuvieron que quedarse allí, pasar la noche en el desierto y entonces poder regresar a Jerusalén para buscarlo al día siguiente. Dice el versículo 45, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscando. Así que un día que anduvieron de camino sin Jesús, otro día que regresaron para Jerusalén y otro día que lo buscaron en la ciudad, dice el versículo 46, que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Versículo 48. Cuando lo vieron, se sorprendieron. Y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿A qué le suena, mis queridos amigos, esta pregunta de María? ¿Será que estaba felicitando a Jesús por lo que había sucedido? Por supuesto que no. María estaba haciendo a Jesús un reproche. María y José estaban muy angustiados y ahora parece ser que ellos piensan que Jesús es el culpable, que Jesús lo ha hecho a propósito. Ellos piensan que Jesús es el que ha propiciado esa aflicción en su corazón. Por eso María le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Nosotros nos preguntamos, ¿quién debía cuidar a quién? ¿Los padres al hijo o el hijo a los padres? La respuesta es una. Los padres tenían que cuidar del hijo. Pero ahora María le está echando la culpa a Jesús y le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Y todavía sigue diciendo, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Pudiéramos parafrasear estas palabras de María y le está queriendo decir a Jesús, tú provocaste esta angustia, ¿por qué nos has hecho esto? Mira cómo estamos preocupados. Y si Jesús fuera como uno de nosotros, bien que le respondería, a ver, ¿quién no está cumpliendo con su deber? Jesús estaba con los doctores de la ley, Jesús estaba cumpliendo con su deber. Él dijo que estaba en los negocios de su Padre y se estaba refiriendo al Padre Celestial. Jesús estaba cumpliendo su tarea. Quien no había cumplido su deber era José y María, porque el cielo les había encargado al Hijo de Dios. Ellos eran los responsables de cuidar al Mesías. Jesús estaba cumpliendo con su parte, José y María no lo habían hecho. Pero como se vieron en dificultades, al igual que Adán y Eva en el Edén, buscan un culpable. Ellos no reconocen que han cometido un error, sino empiezan a buscar culpable. Y el único al que tenían enfrente para hacerlo responsable, pues era Jesús. Por eso Jesús le dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron lo que les dijo. Mis queridos hermanos, este pasaje no ha sido dejado por casualidad. Dios, con el poder del Espíritu Santo, inspiró a Lucas para que registrara este pasaje de la niñez de Jesús y pudiéramos aprender una lección importante. Vean que como José y María, nosotros los seres humanos pasamos angustias, pasamos apuros, pasamos dificultades. Y muchas veces creemos que es Dios el responsable de nuestras desgracias. Eso es lo que María creía, que Jesús era el responsable y no ellos. Y ellos no reconocían su error de haber descuidado a Jesús.
Pienso que la historia hubiera sido diferente para José y María si ellos hubieran puesto todo su empeño en cuidar a Jesús como se les había encomendado. Cuando uno sale al mercado, sale a las grandes ciudades y lleva niños, debe asegurarse de no perderlos de vista. ¿Cuántos padres han perdido a sus hijos? Ahora hay algunos accesorios, una mochilita que tiene una cinta para que el padre no suelte a su hijo, para que de ninguna manera se pierda de vista. Los niños se distraen con muchas cosas, pero el padre no debe perder de vista. José y María perdieron a Jesús porque dejaron de ver al Salvador. Escuchen ustedes lo que dice el deseo de todas las gentes. Hablando de este episodio, dice: si José y María hubiesen fortalecido su ánimo por la meditación y la oración, podrían haberse dado cuenta del carácter sagrado de su cometido y no habrían perdido de vista a Jesús. Pero por la negligencia de un día, perdieron de vista al Salvador. Pero el hallarle les costó 3 días de ansiosa búsqueda. Por la conversación ociosa, por la maledicencia o el descuido de la oración, podemos un día perder la presencia del Salvador y puede requerirse muchos días de pesarosa búsqueda para hallarle y recobrar la paz que habíamos perdido. ¿Qué dice este pasaje? Que por un momento de descuido, por un día que no cumplieron su deber, tuvieron 3 días de angustia hasta que encontraron a Jesús, hasta que pudieron recobrar la paz en su corazón. Esto es una lección para nosotros. Muchas veces de nosotros salimos sin pedir la bendición de Dios. Así como José y María salieron de Jerusalén y dijeron: por ahí debe ir Jesús. Tanta gente hay, debe ir entre los amigos, debe ir entre los parientes, debe ir en la multitud. Muchas veces el cristiano piensa de esa manera: soy cristiano, soy bautizado, soy un hijo de Dios. Seguramente Jesús va conmigo. Damos por hecho que Jesús va con nosotros sin asegurarnos de que en verdad Él vaya. Creemos que Jesús va y a veces no lo invitamos a ir. La manera en la que José y María no iban a perder a Jesús era tomarlo de la mano. Y en el momento que Jesús agarrara otra ruta, ellos se iban a dar cuenta. Esta es una manera de ilustrar la relación que debe tener cada cristiano con el Salvador. Tomarlo de la mano todas las mañanas, todos los medios días, todas las noches, y decirle: Señor, quiero que vayas conmigo. Si Jesús no va con alguno, no es porque Jesús no quiera ir, sino porque no le hemos invitado. Jesús no estará a la fuerza con alguien. Es necesario invitarle. ¿Y por qué necesitamos a Jesús a nuestro lado? Porque en el camino nos vamos a encontrar tal vez un accidente. En el camino nos podemos encontrar alguna dificultad. En el camino puede llegar a nuestra vida alguna enfermedad. Incluso en el camino nos puede sorprender la muerte. Y cuando estamos en un momento de angustia, clamamos a Dios y decimos: ¿dónde está Dios? Pero en realidad nosotros nos aseguramos de que Jesús fuera con nosotros. Nos aseguramos que Dios fuera con nosotros. Invitamos al Señor a estar a nuestro lado. Si el Señor está a nuestro lado, no quiere decir que todo va a salir bien. También habrá dificultades, también habrá problemas, también habrá angustias, pero de ninguna manera enfrentaremos solos la vida si el Señor va con nosotros. Cada uno de nosotros es responsable de mantener la vista en Jesús. Termino con este texto, Hebreos capítulo 12,
Dice así el versículo 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿A quién debemos mirar siempre? A Jesucristo. No pierda de vista al Salvador. Todas las mañanas, todas las noches, con una oración, con la meditación en su santa palabra, podemos mantener los ojos puestos en el Salvador. No sea que venga la tentación y nos encuentre solos y entonces creamos que Dios es responsable de nuestra desgracia. Que no nos suceda eso. Mantengamos siempre los ojos en nuestro Salvador. Que Dios les bendiga.